Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Parece que no tanto con todo, no venimos patinando desde el comienzo. Tenemos mucha información, ahora vamos a hablar de qué está pasando y quién gana y quién pierde con esta presión fuerte que hay del kirchnerismo para eliminar las PASO el año que viene, las primarias abiertas y obligatorias. Y esta situación insólita donde la presión es no solamente a la oposición que quiere plantarse, que considera que es una jugarreta electoral del peronismo, de los gobernadores, de los intendentes y también del kirchnerismo para tratar de mejorar la performance electoral del oficialismo, sino también al presidente Alberto Fernández, que por ahora se ha plantado y es de los que quiere las PASO, pero ha salido su ministro de Interior a decirle públicamente que están todos planteando eliminar las PASO y que el único problema es que hay que convencerlo al presidente de que acepte una situación inédita, ¿no? Donde el ministro de Interior le envía un mensaje público al presidente de la Nación. Vamos a hablar también de las cuentas de los dólares para los próximos 4 meses, si dan los dólares que hay en el Banco Central para la cantidad de dólares que se van a demandar en esta economía los próximos 4 meses y qué están evaluando en el Ministerio de Economía ante esta situación. Y vamos a ir ya con el móvil a la calle, a ANSES, porque hay mucho movimiento en la calle. Hubo corte primero en 9 de julio de movimientos sociales referenciados con la izquierda. Ahora están en la ANSES reclamando por el bono de 45.000 pesos, que ya tiene 900.000 personas inscritas, pero es un número reducido en términos de lo que fuera en otro momento el IFE, que llegó a pagarse a 9 millones de personas. Todo esto en medio de muchas versiones de anuncios inminentes del Ministerio de Economía. Va a hablar un ratito Sergio Massa, el ministro de Economía, con anuncios crediticios para las pymes, pero atención que hay mucha versión de que podría anunciar algo más, que hasta ahora no estaba en agenda, y se habla de si el gobierno va a anunciar algún tipo de aumento por decreto para el sector privado que tendrían que pagar las empresas hacia fin de año, ahora que cerraron las principales paritarias, entre ellas la de camionero, ¿no? El 107% que cerró Moyano para los próximos 12 meses. Ahora vamos a estar también hablando de ese tema. Vamos a la ANSES, ahí está en la calle Diego de Nicolás con nuestro móvil. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, acá estamos en Avenida Córdoba al 700, que es el lugar en donde se encuentra la sede central del ANSES. Movimientos de izquierda fundamentalmente nucleados en el Polo Obrero, Barrios de Pie y algunos otros sectores han confluido aquí provenientes del Obelisco. Ellos se reunieron allí en el Obelisco, comenzaron a caminar y llegaron hasta este lugar. ¿Cuál es la intención? Bueno, presentarle una nota a la titular del ANSES, Fernanda Raberta, en donde le están pidiendo que ese bono de 45.000 pesos, que hoy alcanza a un grupo reducido de la población, que es esa población que está absolutamente aislada de cualquier tipo de beneficio, bueno, que eso sea extendido al resto de la población que está bajo la línea de indigencia y bajo la línea de pobreza. Porque dicen los referentes sociales, no puede ser que haya alguna persona que quizás no tiene ningún tipo de ingreso, pero por haber tenido un movimiento mínimo, por ejemplo, de una billetera virtual, quede excluido de esto. Por lo tanto, han movilizado hasta aquí. Esta movilización quizás no es de las más grandes, pero es realmente voluminosa. Se espera a ver si hay algún tipo de respuesta del ANSES. Hasta ahora, por lo que tenemos entendido, este petitorio simplemente pudo ser recibido por mesa de entrada, pero no se ha podido dialogar con ninguna de las autoridades de la institución. Veremos qué hacen estos grupos piqueteros de lo que se llama y conforman la unidad piquetera, si permanecen un rato más y luego ya deciden concentrar desde aquí, Maxi. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento a ver si podemos cruzar algunas palabras con Beviloni. Si está por ahí dando vuelta, estaba, tengo entendido, ahí en el corte de 9 de julio. Y un ratito vamos a ir también a 9 de julio, donde también había protestas de residentes de los hospitales en la ciudad de Buenos Aires, reclamando por mejoras salariales y una situación delicada en este momento en los hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Ya está Ariel Korenberg en nuestros estudios. Gracias por venir, Ariel, economista de la Universidad de Buenos Aires, que esta semana ha sido presentada por Patricia Bullrich como uno de sus economistas principales.
en la carrera política al 2023. En un ratito vamos a estar hablando con él cuáles son las ideas que tiene Korenberg y a través de Korenberg Patricia Bullrich de lo que habría que hacer en los próximos años con la economía argentina. Todo esto en medio de un oficialismo que insólitamente está discutiendo cuestiones electorales, está discutiendo si hay que eliminar o no las PASO el año que viene, las primarias obligatorias de agosto. Y quien dio el puntapié adicional a todo esto fue el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, el número 2 de la Cámpora, podríamos decir, que salió directamente a revelar lo que todo el mundo sabe, pero puesto en sus palabras, es el ministro del Interior. Y públicamente es un mensaje directo al presidente de la Nación. Fíjense lo que decía Guado de Pedro en el Destape en las últimas horas. El 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que la gente está para definir, para votar, las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas, eso revitaliza la discusión interna. Eso es lo que plantea la mayoría del Frente de Todos. La mayoría, que son los gobernadores, los intendentes, las gobernadoras y las intendentas. El presidente, que es el presidente. Por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista, claro. La presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández y por eso se generan tensiones. Bueno, ahí está el ministro de Interior explicando lo que dice la Constitución, de que efectivamente el Ejecutivo es unipersonal en la Argentina. Un error, Maxi, y que el presidente, si el ministro de Interior está explicando al presidente de Derecho Constitucional, pero le está diciendo que la gran mayoría, todos y todas, dijo gobernadores, gobernadora, intendente, intendenta, quieren que no haya PASO el año que viene. Salió el presidente Alberto Fernández en una frase que hoy está en la tapa de los diarios: hay que respetar la democracia y el veredicto popular, que no se tergiversen los procesos electorales en marcha, diciendo el presidente que, bueno, obviamente el proceso electoral para el año que viene está presupuestado, incluso el tema de las PASO, y que cambiar sobre la marcha no sería lo ideal. Sí, acá tiene, Maxi, si me permitís, un principal obstáculo todo aquel que quiera eliminar las PASO, que es el tiempo, porque quedan 30 días, 33 días exactamente, para que venza el plazo de la actividad legislativa, el 30 de noviembre. Entonces, para que prospere esto, el presidente Alberto Fernández tendría que proponer sesiones extraordinarias para poder tratar este tema. Ahora, si vos tenés a la oposición en contra, aparte del oficialismo en contra, es muy difícil que prospere esta idea del kirchnerismo de terminar con las PASO, porque Alberto no quiere y hay tiempo de descuento, quedan 30 días. Pero ahora vamos a aclarar un poquito, porque no es una idea original del kirchnerismo, es una idea, como dijo, de los gobernadores y de las gobernadoras y de los intendentes. Vamos a analizar con Pablo Vinocur quién está a favor y quién está en contra y quién está en duda en todo esto. Bueno, están a favor los gobernadores, como dijo. Pregúntenle, por ejemplo, al jefe de gabinete Juan Mansur, que va y viene con todos los gobernadores y que dice exactamente esto, digamos, ¿no? Que los gobernadores están presionando fuerte para eliminar las PASO. Los intendentes. Cristina y la Cámpora, que uno tiende a pensar que ahora que blanquea esto públicamente, casi como un apretón al presidente por parte de Guado de Pedro, el ministro de Interior, también estarían a favor entonces de eliminar las PASO. Sí, todo indica que sí. Quizás en algún momento ellos estuvieran a favor porque sentían que con esa herramienta le podían disputar poder territorial a intendentes o gobernadores. Hoy, como el peronismo está en baja,
lo que se está viendo es que si ellos abren un nuevo frente interno, por ejemplo, poniendo a la Cámpora a competir contra algún intendente del conurbano, lo que van a terminar haciendo es comiéndose entre ellos y dándole la posibilidad a la oposición de ganar en algunos de los distritos. Por eso lo que quieren es que cada uno consolide su territorio sin internas y que eso les permita retener un volumen propio para el peronismo, que puede ser para ganar o puede ser para perder, pero un volumen propio. Ahora, eso es lo que se está tratando ahora de lograr. lo continuamos, porque atención de lo que estamos hablando. Inicialmente eran los gobernadores e intendentes que querían eliminar las PASO, entre otras cosas porque Cristina, con la amenaza que les abre listas en todos los distritos, terminaba teniendo la lapicera y diseñando las listas. Pero parece haber ahí un acuerdo respecto a eliminar las PASO y, bueno, ver después quién arma las listas, ¿no? Los gobernadores dicen que lo van a armar ellos, pero Cristina y la Cámpora, como decías vos, Pablo, con tal de mantener al peronismo unido y que Cristina pueda liderar, por lo menos a nivel nacional, no en los distritos, sino a nivel nacional, al frente de todos, o como se llame el año que viene, estaría a favor de eliminar las PASO. En contra, claramente Juntos por el Cambio, ahora vamos a contar por qué, que tiene muchos candidatos, sobre todo entre el PRO y el radicalismo, y necesita una PASO para dirimir esa interna. Alberto Fernández, que ha dicho que va a competir en las PASO y con eso de alguna manera trata de mantener cierto poder interno. Y bueno, después vamos a analizar qué otros, ¿no? Qué piensan Esper, qué piensa la izquierda, que también está en contra, y en duda Milei. Tengo el móvil, me está llamando Diego Nicolás. Diego. Sí, Maxi, acá estamos con Eduardo Beliboni, acaban de salir del ANSES. Beliboni no los recibió Raberta, pero por lo menos pudieron dejar un petitorio. Sí, estuvimos con un director aquí, Gutiérrez, de Asuntos Legales. Lo que nos sorprendió fue lo que nos dijo, que no solo las restricciones las puso el ANSES, dicho por el funcionario, sino que algunas las incorporó el propio Ministerio de Economía. Es un bono tan restrictivo que no alcanzó con las restricciones que la propia ANSES había determinado, sino que el Ministerio de Economía, por ejemplo, sugirió colocar a todas las personas, para excluirlas, que tuvieran billetera virtual. Es un extremo, la verdad que los funcionarios estén pensando cómo restringen el aporte mínimo para una persona que tiene necesidad, discutiendo contándole tanto las costillas a los pobres, es la verdad lamentable. No hemos tenido una respuesta. Es claro que el bono tiene que ver con una enorme necesidad popular que hay, pero que no la va a cubrir. 9 de cada 10 personas no van a recibir el bono, que estarían en condiciones o deberían haberlo recibido. Ahí lo está escuchando Maxi. Beliboni, ¿quiénes ustedes consideran que tendrían que recibir el bono? ¿Cuántas personas? No, yo no tengo el cálculo de cuántas personas, pero claramente hubo hace poco un IFE de casi 9 millones de personas. Vamos a pasar a 900.000, al 10%, que es lo que tienen y nos acaban de confirmar, registrados como efectivamente posibles de cobrar este bono. Todavía no sabemos si ese es el final, pero tomado los 9 millones contra 900.000, es claro que es muy inferior. Le digo quiénes no lo van a cobrar. Una mujer con un chico con asignación universal por hijo no lo cobra. Una persona que tiene una motoneta no lo cobra. Una persona que tiene billetera virtual no lo cobra. Es decir, no lo cobra nadie. Cuando nos pusimos a mirar y las enormes filas que ustedes vieron por los medios de comunicación de gente que va y que le dicen que no lo va a cobrar. Es decir, hay millones de personas que van a quedar afuera de un bono que es muy miserable, que es apenas de 25.000 pesos y que lo necesitarían muchísimas más personas. Lo que determina el ajuste ese es la política del Ministerio de Economía en acuerdo con el Fondo Monetario, que está ajustando y que hemos tenido un enorme ajuste ahora en el presupuesto que se votó, a tal punto que UNICEF se ha quejado porque afecta al derecho de las niñas, los niños y los adolescentes. Beliboni, es decir, un tenemos segundo un cuadro ahí, grave. Un segundo ahí, porque usted dice el bono es miserable, 25.000 pesos, pero los jubilados que están cobrando la mínima y hasta casi 2 saberes mínimos con bono por estos 3 meses, el bono es la mitad. Bueno, en algunos casos menos de la mitad, ¿no? Claro, bueno. Hay bono de 7.000 pesos. Ahí vamos al... No, pero digo, usemos las palabras con propiedad, digamos, porque hay algunos jubilados que están cobrando un bono de 7.000 pesos. No. Y acá estamos hablando de un bono de 20, espantosa, de sobre 22.000. Por eso. Pero por eso los jubilados cobran una enorme miseria, porque además aportaron toda la vida para eso. No podemos decir que
este bono alcanza para la gente y es un bono miserable porque ofendamos a los jubilados. Los que ofenden a los jubilados son los que han determinado que el salario mínimo en la Argentina sea de 50.000 pesos. Es muy grave que el salario mínimo que determina la jubilación sea de 50.000 pesos. No veo a la CGT, a la CTA hacer un reclamo como corresponde para que el salario mínimo en la Argentina alcance la canasta básica. Esa es la pelea que tenemos por delante. Los jubilados de la mínima hasta diciembre están cobrando 43.000 pesos. Con 7.000 de bono llegan a 50.000 pesos. Esa es la situación. Por eso digo, está correcto, está claro que es todo muy miserable, digamos, pero pongamos las palabras con cuidado, porque si no un jubilado que está viendo dice, pero ¿cómo? En noviembre va a pagar un bono de 22.500, que es 3 veces el bono que me dan a mí, y es la mitad casi de mi jubilación. O sea, una situación muy, muy compleja. Exacto. El otro tema, bueno, puede ser que... Maxi, que alguien esté en la miseria, como los jubilados, no justifica que se le recorte un bono de miseria a los que efectivamente están cobrando también, no tienen ingresos de miseria. La Argentina, el salario es la variable de ajuste. Es el salario el problema en la Argentina, son las jubilaciones, porque también desalienta el trabajo, y eso lo hemos discutido en su propio programa. La idea de un salario tan bajo desalienta porque entonces te conviene juntar cartones en la Argentina en vez de ir a un trabajo. Solo ¿cómo sigue la protesta? Bueno, ahora estamos concluyendo esta protesta, queremos ver qué respuesta hay de parte del gobierno. Esto sigue el lunes en otro plano, pero que tiene que ver porque mañana se cumplen 2 años de los desalojos de Guernica. ¿Qué ha ocurrido en esos 2 años? Más desalojos. Ninguna respuesta, así que vamos a movilizarnos seguramente al Puente Porredón el próximo lunes, porque vamos a seguir insistiendo en este tema del bono, pero hay muchos problemas en la Argentina que pasan años que no tienen solución. Los desalojos de Guernica son los de Berni. El ingreso, el salario. Son los de Berni, son los que Berni llevó adelante, y son los de Kicillof, que dijo que había 92.000 lotes. No entregó ni uno, y siguen los desalojos. Ese va a ser un nuevo show la semana que viene entre Beviloni y Berni del otro lado ahí para ver el tema del puente. Beviloni, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, atención porque se está hablando de si hay algún anuncio sorpresa con el tema la suma fija, una vez que cerraron camioneros el 107% próximos 12 meses. Ahora vamos a ir sobre el tema. Lo tengo en comunicación a Federico Zapata, politólogo, y a Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos. Gracias a los dos. Le pregunto a Santoro, ¿el presidente qué quiso decir con que hay que respetar el proceso electoral en marcha, el tema de la democracia y todo lo que dijo el presidente, ¿no? Respetar la democracia y el veredicto popular, que no se tergiversen los procesos electorales en marcha. ¿El presidente no está a favor de eliminar las PASO? Bueno, primero, buenas tardes a vos y a toda la gente que está laburando con vos. En segundo lugar, yo no voy a interpretar lo que dijo nadie en particular. Preguntame a mí si querés y yo te respondo. Es una situación muy incómoda tener que interpretar los dichos de alguien que seguramente se dijeron en un contexto y con una intención que yo francamente desconozco. Pero perdón, te pregunto a vos, pero la verdad que también es muy incómodo tener un presidente que no hay nadie que hable, que diputado, ni senadores, ni nadie de peso político que defienda la posición del presidente. Y el único que sale a defender la posición del presidente es el propio presidente. Esto no lo hemos visto nunca, digamos, ¿no? Cuando había una posición del presidente Menem, salía Corach y definía una línea política y se abrían todos. Se corrían de un lado del otro o le contestaban, pero esa era la posición. Lo mismo con el presidente Kirchner, se llamaba Alberto Fernández en ese momento. Pero bueno, tenemos una situación donde el presidente dice algo y nadie sale a defenderlo, qué sé yo. No, pero son dos cosas distintas, Maxi. Una cosa es que vos me preguntes sobre alguna línea de gobierno, sobre alguna decisión política, y otra cosa es sobre una declaración. Las declaraciones tienen un componente de subjetividad y de contextualidad que ameritan que las expliquen aquellas personas que las dicen. Vos me preguntás a mí sobre mi posición personal o sobre alguna línea de gobierno, yo te la contesto. Entiendo que esta conversación tiene su origen en el debate que se está instalando ahora en la política argentina alrededor de la suspensión de las PASO. Sí. Yo, si querés, te digo cuál es mi opinión y creo que es la que representa a un sector del Frente de Todos. Ahí me gusta más, Sí, quiero saber tu opinión y sería lo que representa a un sector del Frente de Todos que incluya al presidente.
Supongo que sí, por lo que he escuchado o lo que ha dejado trascender, pero tampoco creo que haya tantas diferencias incluso con lo que puede llegar a pensar Máximo Kirchner, por ejemplo. Yo lo escuché a Máximo el lunes en el reportaje con Navarro y me pareció que fue categórico a la hora de decir que él estaba interesado en competir y que el kirchnerismo, si querés, más tradicional, tenía en las PASO una bandera, porque había, entre otras cosas, permitido que se transparenten muchos procesos que hasta las PASO, viste, generaba muchas dudas. Creo que hay un sector de la política argentina, fundamentalmente un sector de los gobernadores y de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que vienen planteando hace tiempo la necesidad de repensar este sistema. De hecho, yo en ese punto hasta podría coincidir, porque en el año 2015, para ponerte un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las porteñas y los porteños votamos 6 veces. Se votó para la elección local y para la elección nacional, PASO, general y balotaje. Entonces, viste, es obvio que ninguna democracia banca semejante desgaste y semejante gasto. Pero una cosa es discutir eso en época no electoral y otra cosa es discutirlo faltando 6 meses para el cierre de lista. Yo lo que planteé públicamente fue que, teniendo en cuenta que la oposición pareciera ser que no está de acuerdo con modificar las reglas de juego, me parecía imprudente en este contexto de la Argentina mucho más violentar esa realidad. Entonces, en todo caso, si vamos a discutir una modificación de las PASO, sería interesante para plantearlo para el 2025, no para el 2023, salvo que haya un acuerdo de toda la fuerza política y se dispongan a modificar las reglas de juego de cara a la próxima elección, pero siempre con la intención de evitar agregarle crispación a una sociedad que ya está bastante crispada. Es interesante el argumento. El argumento es, podemos discutir si las PASO son necesarias o no, pero no sobre la marcha de este proceso electoral, porque sobre todo si hay una amplia mayoría de la oposición que está en contra, genera suspicacia sobre el sistema, no sobre una votación en particular, sino sobre todo el sistema político. Claro, y además yo creo que, como tengo por lo menos yo personalmente muy presente las tensiones socioeconómicas de la Argentina, creo que no sería conveniente agregarle tensiones políticas, y mucho menos a fin de año. Lo que correspondería en todo caso sería lograr un acuerdo. Algunos hablan de achicar los plazos, ¿viste? Porque queda mucho tiempo entre una elección y otra, y yo creo que en eso hay cierto consenso en las fuerzas democráticas de nuestro país para achicar esos plazos. Ahora, mi opinión personal es que sería muy imprudente dar este debate sobre final de año para tratar de modificar las reglas de juego de las próximas elecciones, porque estamos a 6 meses del cierre de lista, y ahí le tengo que dar la razón a sectores de la oposición que dicen que cambiar la regla de juego es hacer trampa. Yo creo que eso no corresponde, es mi opinión personal, y bueno, es la de opinión de algunos diputados que también se han manifestado. Bueno, lo que pasa es que es fuerte que el ministro de Interior haya salido a decir que el 100% de los gobernadores, de los intendentes, claro, es fuerte. Y que bueno... Pero es que eso es así, eso es así. Y que está esperando a ver si lo convencen al presidente. Lo que pasa es que yo creo que hay lo que hizo Guado, que es el ministro político, el ministro del Interior, el que tiene la responsabilidad institucional de hablar con los gobernadores y con los intendentes, fue transmitir una inquietud que efectivamente hace mucho tiempo que se viene planteando en el seno del Frente de Todos. No, pero si lo dice públicamente, yo insisto, hay cosas en este gobierno que no he visto antes, pero si lo dice públicamente el ministro de Interior, es decir, son cosas que se hablan tal vez con el presidente, en distintos tonos, pero... En algún punto, yo te soy franco, en algún punto me parece que esta discusión se tendría que haber dado tal vez a principio de año, no a final de año, porque hubiese sido sustancialmente distinto. Tampoco creo que la cosa esté planteada como parece muchas veces presentado en los medios de comunicación, como que la Cámpora tiene una posición tomada. Yo, la verdad que con los diputados de la Cámpora con los cuales hablo, no escuché a nadie que me haya dicho que tenían intención de llevar adelante esta agenda antes de fin de año. A ninguno, te soy franco. Bueno. Y mirá que tengo buena relación con todos. Una pregunta de Pablo Vinocurri. Leandro, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Vos acabás de decir que no estás de acuerdo con la eliminación de las PASO, pero que sí estarías de acuerdo con cambiar el calendario electoral. ¿Cómo sería eso? Bueno, muchos plantean que hay mucha distancia entre una elección y otra y que eso puede ser perjudicial. Pero, insisto, lo más importante, a ver, ¿viste? Yo tengo una mirada muy clara en relación a esto. Las reglas de juego se tienen que acordar con los principales actores. No puede el gobierno en ninguna condición, ni de fortaleza ni de debilidad, plantear una modificación de la regla de juego si la oposición o los principales partidos con representación parlamentaria no están de acuerdo. Pero este argumento que decís vos es un argumento que incluso le escuché a muchos diputados de la oposición.
Claro, pero no para plantear, este ¿viste? momento, no para este ciclo. También plantean No, ese para cambio, este pero. ciclo también, o sea, a ver, insisto, pero no O lo sea que tomen ese cambio como no lo que descartás. si hay acuerdo con la oposición, no. A ver, las reglas de juego electoral y todo lo que tiene que ver con el diseño institucional, más en la situación en la cual está la Argentina, desde mi percepción política, tienen que estar acordadas con la oposición. Con la oposición hay un montón de cosas en las cuales nunca vamos a coincidir, sin duda. O sea, nosotros tenemos una mirada sobre la economía, sobre la cuestión social, que es muy distinta a la que tienen, por ejemplo, muchos diputados del PRO. Ahora, en relación a las reglas de juego electoral, lo que corresponde en cualquier democracia madura es que sea un punto de acuerdo, ¿viste? Porque si el día de mañana, sea cual sea el resultado de la elección, hay un sector de la política con representación social que sale a impugnar ese resultado, la crisis institucional que se puede abrir le va a complicar la vida no al gobierno, sino a los argentinos y a las argentinas. Santoro, gracias, muy amable. Abrazo grande. Ahí está Leandro Santoro explicando, bueno, quiero creer que la posición del presidente, por eso es exactamente lo que dijo el presidente, y en este punto me parece que es lógico. Ahora vamos a analizar, obviamente las PASO hoy es lo que necesita la oposición para ordenarse. No está claro que beneficie eliminarlas al oficialismo, porque cuando te va mal en la economía y, de hecho, y en la gestión, no es que eliminar las PASO te vaya a mejorar la performance electoral, pero sí puede generar un malestar mayor con todo el sistema político y ese es un riesgo en este momento de máxima fragilidad. Hay sectores, Maxi, del peronismo que lo usaron y lo usaron muy bien y los benefició mucho, ¿no? Por ejemplo, un intendente que salió a favor es Mario Ishi, que dijo, no quiero eliminarlo, en mí me funcionó bárbaro, me sirvió para ordenar mi distrito, uno de los pocos, la mayoría quiere retirarlo, pero bueno, es un debate. Está Federico Zapata, politólogo. Zapata, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maxi? Un gusto, ¿cómo están? ¿Qué hay detrás de esta movida fuerte de todo el oficialismo? Primero con un proyecto de un grupo de diputados, inmediatamente después de votado el presupuesto en la Cámara Baja, y ahora, bueno, el ministro del Interior blanqueando que está la mayoría del Frente de Todos, incluido el kirchnerismo, tratando de convencer al presidente de eliminar las PASO. Yo te digo que me parece lo fundamental, hay dos cuestiones. La primera es, lo que hay es una gran crisis en el sistema político, y en esa crisis del sistema político, digamos, el oficialismo o un sector del oficialismo está viendo cómo disuelve la competitividad electoral de Juntos por el Cambio. Una primera forma de disolver la competitividad electoral de Juntos por el Cambio es básicamente eliminar las PASO, porque Juntos por el Cambio hoy tiene mucha competitividad hacia afuera, pero mucho desorden de liderazgo hacia adentro. Entonces, por lo pronto, esta primera cuestión permitiría que Juntos por el Cambio, digamos, tenga muchos problemas para ordenar su interna y que probablemente, digamos, nos deje en una situación menos competitiva electoralmente. Ahora, como vos bien dijiste recién, el Frente de Todos también está en una crisis. Entonces, es una jugada arriesgada, digamos, de una coalición que entiende, digamos, que su coalición adversaria está mucho mejor desde el punto de vista de la relación con la sociedad, y que toma o que avanza en un sentido arriesgado, pero, digamos, probablemente también a costa de un problema de desorden interno, porque, digamos, hoy Cristina Kirchner o el sector, digamos, del ministro del Interior representan en una potencial interna un 60-70% del electorado, digamos, que lo votaría, pero hay un sector que representa un 30 o un 40%, o sea que también hay una debilidad interna ahí. Entonces, la pregunta es, si se bajan las PASO, generan lío para Juntos por el Cambio, ok, pero ¿qué pasa con la resolución de la interna al interior del Frente de Todos? ¿Puede ese 60-70% de Cristina con una lapicera ordenar los distritos o el Frente de Todos va a una galvanización, digamos, y a una especie de reformulación de ese experimento en donde un sector del peronismo vaya por fuera? Una pregunta muy breve, ¿no? Porque aparte está recién Santoro, que es un hombre del presidente, está diciendo que él coincide que, como dice la oposición, es hacer trampa en medio de el proceso electoral, cambiar las reglas de juego. ¿Influye esto o puede cambiar el escenario electoral o cuando, digamos, hay un humor social determinado que en el margen cambie esto de que no se vote en agosto y solo se vote en octubre, es irrelevante? Yo te diría dos cosas ahí. La primera, claramente, es que sin pasos, los incentivos para que las fuerzas se ordenen
son mucho menores. Entonces, probablemente sin paso vamos a una elección más parecida al 2003, a una elección, digamos, fragmentada. Fragmentada. Pero en esa fragmentación, siempre los actores, los dirigentes políticos que tienen minorías intensas, tienen más posibilidades de subirse a una segunda vuelta. ¿Quiénes tienen minorías intensas hoy? Te diría, bueno, ¿quién tiene? Cristina Kirchner tiene una minoría intensa, Mauricio Macri tiene una minoría intensa, y Milei tiene una minoría intensa hoy. Milei tiene 15, 20 puntos fijos. Entonces, digamos, un desmembramiento, digamos, produciría que esos actores se aumenten las posibilidades de ingresar a una segunda vuelta. Ahora, es entrar en una especie de ruleta rusa. Lo que pasa es que de alguna manera lo que el oficialismo está viendo es que en un sistema, digamos, donde las pasos se sostienen, Juntos por el Cambio está muy competitivo y probablemente ellos tengan que competir con Milei por un ingreso a las pasos. Esta es la situación hoy, digamos, es la situación de un oficialismo con mucha debilidad electoral y de una oposición con mucha crisis interna, pero con mucha fortaleza electoral. Muy interesante. Zapata, gracias. Ahí está Federico Zapata, politólogo. Estamos con Ariel Korenberg. Que miren este video. Esto fue esta semana. Patricia Bullrich lo presentó así en las redes sociales. Para mí un honor que Ariel Korenberg, economista de la UBA y miembro del CONICET, se acerque a la Fuerza del Cambio. Ariel, la verdad que te he visto tantas veces en la televisión, hemos charlado tanto de economía, que te sumes al cambio que necesita la Argentina, ese cambio potente es muy importante. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y me alegra muchísimo poder aportar a esta Fuerza del Cambio para terminar con el bloqueo corporativo y representar a los que no tienen la y darle respuesta. Qué bueno eso. Parece que le gustó a Patricia Bullrich el eslogan de Ariel Korenberg. Nos conocemos hace tiempo, ha venido varias veces al programa. ¿Cuál es la idea que tenés hoy de qué hay que hacer en la economía argentina? Y si estuviste comentando esas ideas con Bullrich. Sí, yo encontré a Patricia, me invitó a formar parte de los equipos y por su trayectoria, en la cual, además de coincidir con las ideas y el cambio profundo que hay que dar, en que el costo político que siempre se paga con los intentos de reforma son mucho mayores que el beneficio de realizarlas, con el objetivo siguiente, parar con la salida por Ezeiza de los emprendedores jóvenes y distintos habitantes del país, cosa que nunca vi en Argentina en forma tan intensa, incluso más que 2001. Yendo al punto, parece que no hable de economía, pero la condiciona totalmente. La normalidad de no cumplir la ley que vimos durante la cuarentena, por lo menos en mi experiencia, en lo que uno lee los libros de texto, no lo vio desde el año 75 en el gobierno de Isabel Perón. No cumplir la ley desde arriba incentiva a no cumplirla desde abajo. Creo que con Patricia Bullrich, tengo la convicción, si no, no hubiera dado este paso, Maxi, por primera vez en mi vida en la política partidaria. Ahora, lo vamos a dar. Está bien. Vamos al punto económico. Claro, vamos al punto económico, porque digamos, es obvio que la oposición, yo lo digo, cualquier cosa que diga cuando hay una sociedad muy enojada con el oficialismo, le suma. Y por eso yo digo, debe haber pocas elecciones donde parezca tan fácil y haya tanta alta probabilidad de un recambio de gobierno. Eso multiplica también las ofertas electorales en lo que decía el politólogo. En la oposición todos creen que son los futuros presidentes. Ahora, todavía yo no escucho nadie, pero ni un atisbo de lo que puede ser un programa económico, de qué hay que hacer a partir del 11 de diciembre del 2023. Yo hablé en los equipos y vos me conocés. Y le dije a Patricia un diagnóstico sin filtro. Yo mandé un cuadro, pero te lo cuento enseguida. Sí. Y ahí voy al diagnóstico, pero rápido. Salario versus inflación según el INDEC, la verdadera cuenta de generación de ingresos, incluyendo cuentas propistas, empleo informal. 60% versus 89% de la canasta de alimentos. Pero vamos a otro punto que no se habla. La herencia va a ser muy dura. Hay que jugarse. Los bancos, el 62% de los bancos tienen colocada la liquidez para dar crédito en títulos públicos defolteados. Y defolteables, más vale. El ahorro obligatorio para jubilarnos estaba
en el Fondo de Garantía Sustentable está en cero, porque 83% está concretamente en títulos defaulteados por no pagar la indexación a la inflación de esos bonos. Para no seguir contando y no amargarnos, la herencia es similar, en términos macros se está acercando cuando vos contás las LELIQs a lo que fue la previa a la asunción del gobierno de Menem, por lo menos en términos financieros. Voy a lo concreto, y esto es una opinión propia. 89. Sí. Sí. Nos estamos acercando a eso. Bueno, entonces, una opinión propia. Bueno, pero está bien, pero vos hablas de eso, ojo que Menem primero se comió la segunda hiperinflación, ¿no? Y después hizo un plan Bonex con Herman González. Así es. Antes de estabilizar con la convertibilidad en abril del 91. Este gobierno está haciendo todo lo posible para lo que acabas de contar le explote al próximo gobierno. Te lo acabo de mencionar. Los bancos no están nacionalizados de hecho, pero sí de facto con ese número. Lo que me sorprende, y a mí me gusta citar cosas históricas, que la nacionalización de bancos del primer peronismo, ese índice era 40%, dejando disponibilidad para crédito muchísimo mayor de la que hay hoy antes. La si vos le decís a Patricia Bullrich que el gobierno le digo la verdad, le digo mi diagnóstico. Está armando una bomba para que le explote al próximo gobierno. Y ella escucha. Y al resto del equipo ese es mi debate. ¿Y cuál es la sugerencia frente a esa situación? El déficit de empresas públicas supera los 6.000 millones de dólares anuales, en forma creciente, con una economía que va a una velocidad de inflación de 100%. Vos conocés esto. El momento Lorenzo Miguel, corrijo, del 75 posterior a Rodrigazo, que lo estamos viviendo, en cuotas, como decía Lavagna, se acaba de dar con Moyano, que pidió el 107%. La culpa, con toda mi crítica a Moyano, que Patricia enfrentó pidiéndole la declaración jurada y todo el mundo estamos esperando desde el comienzo del gobierno de Alfonsín, no tiene la culpa. Ahora, pero eso es la transmisión del origen de la inflación, que es fiscal. Ahora, ante ese escenario... El origen de la inflación es fiscal. Ante ese escenario que vos ves muy, pero muy complejo. Vos decís, se está armando una bomba que va a explotar si consiguen prolongar la mecha en el próximo gobierno. ¿Cuál es la sugerencia de un economista de la oposición, quienes creen que van a ser gobierno a partir de diciembre del 2023? Okay. Todos tenemos ambiciones. Mi ambición particular de todo esto, al dar el paso que hace años vengo masticando, la primera vez que lo hago, es ser asesor de la futura presidenta, de Sonrío, y del futuro ministro de Economía del próximo gobierno, de Patricia. Hasta ahí llego y eso es participar en el debate público e interno. Mi opinión que voy a dar ahora es la siguiente. La inflación en todo momento tiene un origen en el caos fiscal que estamos viviendo. El déficit de empresas públicas se aproxima en términos relativos al que dejó Alfonsín a Menem. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste, aun cuando los trabajadores de empresas públicas no tienen la culpa de los ñoquis y el desmanejo que hace la política de ellas. Supera muchísimo al ajuste que aún no se dio de tarifas en forma profunda prevista por el Fondo Monetario e implementado por el señor ministro actual. Pronto hay que anotarse, aquellos que puedan anotarse. Entonces, hay que hacer un profundo ordenamiento fiscal porque la demanda social por estabilizar la economía es profunda. Lo acabo de escuchar con Beviloni, al cual coincido en el diagnóstico. El gobierno calcula que va a llegar con este nuevo IFE a 900.000 personas. Voy INDEC, primer semestre, 2.600.000 indigentes. ¿Les va a llegar el IFE? 10.650.000 personas por debajo de la línea de pobreza, a una velocidad de la inflación muchísimo mayor a la del cuadro. La tasa efectiva anual de cualquier depósito debería superar el 100%. Ahora, la fuente vuelvo a esto, si querés la dejamos picando, tiene una pregunta Carlos, me está llamando el móvil, pero vuelvo a esto. Vos decís hay una bomba que le va a explotar al próximo gobierno.
porque ya está marcado el sendero fiscal. Es decir, el gobierno actual, en el mejor de los casos, suponiendo que se hace todo lo que dice el presupuesto, lo que envió Massa al Congreso, el año que viene, un año electoral donde hay muchas dudas, va a tener el año que viene un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. Y sumando intereses de deuda de arriba del 4% del PBI. Eso ya está en el programa económico que acordó Massa con el FMI y que se está convalidando en el presupuesto. Sobre eso hay una duda grande, si se va a cumplir o no, porque es un año electoral y hay que seguir con los aumentos de tarifa, hay que reducir todo el tema del gasto social, hay que cortar transferencias a provincias, es decir, una serie de cosas. Para conseguir eso hace falta un ajuste que hay sectores del oficialismo que le están cuestionando al ministro de Economía. Pero ese es lo mejor que puede dejar el ministro de Economía en este sendero. La idea de, bueno, yo ordeno hasta acá. Por eso, ¿cuál es la recomendación que dada vos la hacés situación actual, si fuera Bullrich presidenta? ¿Cuál es la recomendación que hacés para cómo sigue? dada la situación actual, como el gobierno perdió totalmente la palabra presidencial, no puede generar confianza en el Banco Central. Lo que se produce es, aún con estos números de déficit fiscal que son menores que fines de los 80, como la gente huye del dinero, vos necesitas emitir muchísimo más pasivos monetarios para que eso no se vuelque a la inflación. Valga la paradoja, si asume un gobierno, como que pretendo apoyar, apoyo, como el de Patricia y equipo, no digo que sea en forma automática, pero hay que recuperar la palabra presidencial, cumplir la ley y ahí se empieza a recuperar la confianza. Si no, no hay Banco Central que alcance. Ese es el primer Esperamos paso. un segundito, ahora te voy a preguntar porque si dolarización sí, dolarización no, distintas imagino. ideas, si hay que eliminar o no el Banco Central, porque ustedes compiten con Patricia Bullrich, con Milei, ¿no? que le saca votos a Juntos por el Cambio por ese espacio. Habló Alberto Fernández, se está desconcentrando la gente, ahí estamos viendo el móvil, se está desconcentrando ya la gente del ANSES, como decíamos, está todo tranquilo ahí frente al ANSES por el reclamo del bono de los 45.000 pesos. Pero habló Alberto Fernández porque estuvieron autoridades muy importantes de la Unión Europea en estos días y fíjense lo que dijo del Mercosur respecto a los acuerdos Mercosur-Unión Europea y ventila en público que ni el canciller ni él tenían información sobre un punto importante. Mira el tape. Yo digo todo esto, queridos amigos de Europa, porque quiero que este encuentro sirva, que no sea un encuentro más que se hace ya no sé ni cada cuántos años. Quiero que sirva para que concretemos lo que Joseph decía. Hablando con Joseph me enteré que en el año 90 Argentina y la Unión Europea firmamos un acuerdo de cooperación del que ni el canciller, ni yo, ni nadie tenía idea que existía. Eso demuestra lo que pasa cuando el diálogo se quiebra. Los que están ahí alrededor se sonríen porque obviamente, bueno, que el presidente vaya y pase, pero que el canciller no sepa, tiene no sé cuántos asesores que obviamente cada vez que se hacen esas reuniones, con reuniones con ministros de la Unión Europea, obviamente lo ponen al tanto con paper, con documentos, con memorándum. Y ventila que ni el canciller ni el presidente estaban al tanto. Pero además, Maxi, este es el acuerdo más importante de política internacional. Es inconcebible, es grave y yo te diría que es muy preocupante. Esto arrancó en el 95 con Menem. Después terminaron sellándolo en el 2019, ¿te acordás? Que en aquel entonces parte de la oposición a Macri bastardeaba el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque fue un acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur, no solamente el gobierno argentino. Pero del 95 al 2019, que se termina de sellar el acuerdo, fue el tema más importante a nivel de política internacional, por lo que implica, por los alcances, por la historia cultural del bloque nuestro con Unión Europea, pero también por todo lo que tiene que ver con el comercio, con las barreras pararancelarias que se corrieron, acuerdos claves para algunas producciones puntuales de la Argentina. Que el presidente, obviamente es inconcebible esto. Que el presidente no podía desconocer que se negociaba hace tanto tiempo, digamos, para llegar a lo del 2019. Pero es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur
fue, en términos de política internacional para la Argentina, lo más importante que pasó durante los últimos 20 años. Entonces, que no esté al tanto de esto. No, pero es obviamente preocupante. esto último está al tanto, pero no estaba al tanto de que había empezado en el 90. Eso es lo que está diciendo el presidente. Como, estaba al tanto de que se había firmado en 2019 el acuerdo de libre comercio, que está frenado ahora en la Unión Europea, en los parlamentos de los distintos países. Sí. Lo que revela el presidente que él no estaba al tanto de que había firmado. Vamos a preguntarle a un experto en el tema. Marcelo Elizondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. ¿El presidente qué dice que no está al tanto? De que se había firmado, ¿en qué año exactamente de la década del 90, un acuerdo previo con la Comunidad Europea? Es bastante confuso porque efectivamente él se refiere a que no sabía que en el año 90, dice él, sí. Se firmó un acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo claramente no es el acuerdo del 2015 entre el Mercosur y la Unión Europea, no es ese. En los años 90 se firmaron varios acuerdos entre la Argentina y la Unión Europea, por ejemplo, de protección de inversiones, algún acuerdo estratégico, que son anteriores a la negociación Mercosur-Unión Europea. Yo creo que el presidente quiso utilizar un juego acudiendo a los años 90, mencionando que no había una referencia que él tuviera sobre aquello, planteando que en realidad el acuerdo reciente no es el mismo que aquel anterior. Claramente no está hablando del acuerdo del año 2015, está hablando de uno anterior, que no era del Mercosur, sino que era de la Argentina. Pero efectivamente lo que él está mostrando es una enorme informalidad. Los estados tienen una continuidad. Los presidentes saben aunque no sepan, porque el presidente no es una persona, es una institución. ¿Puedo decir que el presidente trató de desviar el asunto diciendo, bueno, esto venía hace mucho tiempo y no corresponde al gobierno anterior, al gobierno de Macri, pero en realidad lo que se venía firmando desde la década del 90 eran muchos acuerdos con la Unión Europea? De acuerdo, la Argentina firmó en los años 90 acuerdos con la Unión Europea fuera del Mercosur, acuerdos bilaterales. Por ejemplo, uno célebre de promoción de inversiones y algunos otros. De hecho, está bien, pero perdóname, Marcelo, más allá de los acuerdos bilaterales de Argentina, a nivel Mercosur-Unión Europea, en el 95 arranca el primer acuerdo macro, de cooperación entre los dos bloques, que después se termina con todas las idas y vueltas que tuvo, digamos, dándole forma más concreta en el 2015 y se aprueba en el 2019. Hubo en el 95 un inicio de acuerdo que terminó en lo que terminó en el 2019 entre Unión Europea y Mercosur. No es que fue todo bilateral o estoy equivocado. No estás equivocado, estamos hablando de dos cosas paralelas. El presidente dice en el año 90. Yo creo que está usando una chicana. Bueno, los 90 es 90, 95, es una década, claro, los 90. Pero él dice en el año 90. Yo creo que efectivamente, como vos estás mencionando, empieza a mediados de los 90 la negociación bilateral entre Mercosur y Unión Europea. Pero yo creo que él está utilizando una argucia, porque en realidad lo que trata de plantear es no estamos hablando entre nosotros, no hay diálogo. Y yo creo que ahí comete un grave error, además de esto de si había acuerdo o no. Insisto, primero hubo acuerdos bilaterales de la Argentina con la Unión Europea y después, a mediados de los 90, empieza la negociación de los dos bloques, que en realidad se empalman. Lo que el presidente no puede desconocer es su rol. El presidente de la República no es una persona, es una institución. Y hay una memoria histórica. Los presidentes son la continuidad de la representación. Él es el jefe del Estado, como fue jefe del Estado antes Macri, como fue antes Cristina, como fue antes Néstor, y el jefe del Estado es una continuidad. Y el presidente siempre sabe, aunque él no se acuerde, porque la institución mantiene la memoria histórica. De modo que la Argentina firmó acuerdos, y esos acuerdos son del Estado, no de una persona que está en mejor o peor condición de la memoria. Y ahí creo que hay un grave error, que en realidad lleva la discusión al terreno personal, que es muy propio de esta gestión, personalizar lo que debe ser institucionalizado, de modo que ahí me parece que ahí está su principal error. Yo creo que es un error de política internacional serio, esas señales no se deben emitir nunca. Está clarísimo. Marcelo, gracias, muy amable. Un gusto, adiós, buenas tardes. Para que quede claro, no es que desconocía el acuerdo de libre comercio, porque obviamente pareciera ser que el presidente no lee los diarios, y no es ese acuerdo que desconocía, pero sí desconocía que se había firmado en la década del 90 otros acuerdos que llevaron y terminaron en este acuerdo de libre comercio. Y lo que dice Marcelo Elizondo es muy interesante, que está planteando que no importa lo que piense el presidente personalizando las cosas, sino que para eso están las instituciones, para eso hay una Cancillería
que tiene que trascender a los gobiernos en la política exterior. Acoto algo rápido. Quiero reivindicar el Tratado Euro-Preto, que me corrija Marcelo, que es el capo en esto, firmado por Sarney y Alfonsín. Y el presidente no puede desconocer lo que se hizo en la década del 90 porque fue un funcionario central del gobierno de Menem como titular del Instituto Nacional de Reaseguros y otros cargos. Nada más. Vamos a hacer una tanda y cuando volvamos vamos a hablar... Y vamos a hablar de varias cosas, cruces en el oficialismo por la suspensión de las PASO justamente, y algo nuevo que viene en el horizonte. Empezó a moverse Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, ya no como gobernador, sino como referente nacional. Tuvo importantes reuniones con importantes dirigentes del país y además una candidatura presidencial que algunos quieren, él no sabemos si lo quiere o no, pero que puede dinamitar todo el escenario político. Te lo vamos a contar ahora en un ratito. Y contalo ahora. Contamos, vamos para adelante entonces. Bueno, Juan Schiaretti estuvo reunido con Roberto Lavagna, ¿sí? Está tratando de rearmar lo que en su momento fue ese conglomerado que era Alternativa Federal, ¿te acordás, no? Estaban Schiaretti con Pichetto, Massa, cada uno se fue por otro lado, y a partir de eso quiere formar una tercera posición. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque cree que hay sectores desencantados, tanto del peronismo como del radicalismo, que no están conformes con cómo está funcionando Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Estuvo dando una charla en la Facultad de Ciencias Económicas la semana pasada, habló sobre el modelo Córdoba, pero con clave nacional. Habló que es necesario terminar con la grieta, habló de lo que hicieron ellos en Córdoba, que bajaron impuestos y una serie de medidas que, según lo que él explica, permitieron que Córdoba se desarrollara. Y además empezó a reunirse con distintos dirigentes. Con Roberto Lavagna estuvieron hablando de la situación internacional y quedaron en seguir en contacto para poder conformar un espacio político. También esta semana estuvo reunido con Juan Manuel Urtubey, que también habló de la necesidad de hacer un espacio por fuera de la grieta. Después te voy a contar quién es el otro dirigente que está pensando en quizás una candidatura nacional y que puede romper con este esquema de dos frentes que tenemos en la Argentina. Korenberg, te preguntaba el tema este de dolarización, ¿sí o no? Bueno, mira, primero es imposible prever, en economía no podemos poner fechas, ¿sí? Podemos poner horizontes y tendencias. En mi opinión, independiente de las instituciones a las cuales pertenezco y de la decisión política, hay una espiralización mayor a 100%. O sea, el presupuesto que prevé 60 y pico %, directamente, en mi caso, no lo hubiera votado de entrada en su totalidad. Moyano pidió y empujó la discusión presupuestaria, arruinándola, eximir ganancias para no pedir, si mal no recuerdo, algo así como 113% y se quedó con 107%. 131%. 131 y se quedó con 107%. Grajeas y dinamitó la discusión presupuestaria. Hay que recuperar la institución presupuestaria. La credibilidad de la palabra presidencial, valga la paradoja. Ahí voy, la moneda argentina, ahí voy a dolarización. Sí. Ahí ya. En un gobierno distinto a este, valga la paradoja, el ajuste va a ser muchísimo menor que el que necesita un señor ministro ante una pérdida total de la palabra presidencial y una dirigencia de la política económica del Instituto Patria. El supuesto sinceramiento que se va a producir en el próximo gobierno y las reformas que hay que hacer, los costos sociales van a ser muchísimo menores que lo implemente este gobierno. Hay un acto en este momento... Porque no lo creen. Hay un acto en este momento con empresas PYME, con anuncios que va a hacer Sergio Massa. Sí, y hay... A ver si podemos ver imágenes ya de ese acto. Está hablando Mendiguren.
Y la pregunta si va a haber algún anuncio sorpresa o no. Mira, el anuncio Además formal del anuncio de los créditos. Ahora lo vamos a escuchar seguramente. En crédito y extenso, alivio fiscal para pymes. La realidad es que podría haber un anticipo de lo que va a ser el bono para trabajadores. O sea, No, y también en este momento está Marco Lavani en París, Maxi, en el tema Club de la París. embajada Club de París. Podría llegar a haber algún anuncio en ese sentido porque lo han nombrado, aunque desde lo formal no tiene directamente que ver. Marco Lavani está en el INDEC, está llevando la negociación adelante con el Club de París y podría llegar a haber alguna novedad respecto a esa negociación. A ver, no voy a hacer mucho números porque está difícil hacer números a esta hora, pero le pedí a Amílcar Collante, al economista, que me hiciera algunos números respecto a cuáles son la demanda de dólares que tiene esta economía los próximos 4 meses. Y es muy interesante, el número es que entre noviembre y febrero hay una demanda de dólares potenciales que hay que pagar sí o sí de 8.200, 8.000 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, de dólar tarjeta con los nuevos recargos, puede ser que baje a 550 millones mensuales el dólar tarjeta, esos son 2.200 millones en 4 meses. El dólar ahorro son 250 millones de dólares mensuales, parejito, y ahora está barato respecto al dólar tarjeta, o sea que eso va a seguir en ese nivel, son 1.000 millones de dólares más. Hay una deuda comercial que empieza a pagarse en diciembre de las empresas importadoras que importaban y ahora hay que pagar esa deuda de todos los que consiguieron crédito a 180 días para importar. Son al razón de 1.000 millones de dólares por mes adicionales que va a haber que pagar. Eso da 3.000 millones de dólares entre diciembre y febrero. Hay deuda con acreedores privados, los bonos, los globales que están en el mercado. Hay un vencimiento en enero de 1.100 millones de dólares de los bonos globales que hay que pagar sí o sí para que Argentina no caiga en default. Después hay un puchito más ahora en diciembre, pero en total 1.150 millones de dólares. Y hay deudas con organismos internacionales que no son el FMI, porque el FMI manda los dólares para refinanciar, que en 4 meses son 915 millones de dólares, que probablemente eso se pague, por ejemplo, con los 700 millones de dólares que envió el BID hace poco y algo más. En síntesis son 8.200 millones de dólares de demanda de dólares que tenés que poner sí o sí en los próximos 4 meses y tienen que salir del Banco Central, que tiene reservas netas entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en este momento, o del superávit comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones que todos los meses va teniendo la Argentina. El superávit comercial que podés tener en los próximos 4 meses, teniendo en cuenta que adelantaste todo el tema de exportaciones en septiembre, pueden ser en 4 meses 1.000 millones de dólares. Si no, pueden ser 2.000 millones de dólares como mucho, que es lo que tuvimos en 2021 y en 2020. Es decir, entre noviembre y febrero de 2021-2022 y entre noviembre y febrero de 2019-2020 tuvimos 2.000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que los números no dan. Porque tenés de un lado demanda de 8.000 millones de dólares y de otro lado, si tenés que pagar todo eso, se te terminan las reservas netas. Te quedás de nuevo en 0 de reservas netas. Hay que ver qué superávit comercial tenés, pero más allá del superávit, es decir, los dólares genuinos que ingresen, que queden acá en esta economía en los próximos 4 meses, es muy poquito. Entonces, la pregunta es qué va a hacer el gobierno para pasar el verano. Si va a reforzar totalmente el cepo de las importaciones, no se importe nada, si va a devaluar o si va a encontrar alguna fuente adicional. Tengo entendido que están negociando contrarreloj con Washington a ver si les envían de otros organismos 2.200 millones de dólares adicionales. Está Antonio Aracre, CEO de Syngenta y alguien que participa de los debates económicos permanentemente. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Maxi. La cuenta ahí que hacíamos con Amílcar Collante es una cuenta muy justa de los dólares que hay disponibles para esta economía los próximos 4 meses. Efectivamente, sí, y de alguna manera te diría que se percibe algún esquema de restricción
en el acceso a los dólares para las importaciones, que se traduce en definitiva en cierta enlentecimiento del proceso productivo, sobre todo en los últimos 30 días. La excusa puede ser el cambio de sistema, el CIRA en reemplazo de la CIMIS anterior, pero creo que más allá de la cuestión de sistemas hay una decisión de dosificar significativamente el volumen de las importaciones porque desgraciadamente no hay, digamos, ¿no? Entonces cuando no hay que administrarlos. El tema es cómo los administras. Y los podés administrar discrecionalmente o espasmódicamente, o los podrías administrar con un esquema cambiario un poquitito más sofisticado y más funcional a esa administración. En mi opinión, eso sería un desdoblamiento cambiario que le daría cierta previsibilidad al esquema de comercio exterior. Pero bueno, por el momento no hay novedades en ese sentido. Tal vez la presión de esto, exactamente lo que vos estás mostrando a lo largo de los próximos 30 o 60 días, convenza a la política de que algo hay que hacer en ese sentido. Ahora estas restricciones, perdóname Maxi, no, digo, estas restricciones a las importaciones en el mediano plazo, no hablemos del larguísimo plazo porque es la eternidad en la Argentina, pero en el mediano plazo, ¿pueden complicar más el ingreso genuino de divisas? Porque vos cuando restringís ciertos productos importados, por ahí en 2 o 3 meses te pega la vuelta en que no tenés el determinado volumen de producto para exportar porque te falta ese insumo importado. ¿Esto en el corto plazo puede afectar? Bueno, vos sabés que el corto plazo en la Argentina son 30 días y el mediano plazo son 60. Y el largo plazo son 90 o 180 días. Así que creo que en un problema tan crítico como el que tiene el Banco Central se van resolviendo las cosas, te diría, no sé si en el día a día, pero en semana a semana y mes a mes seguramente. Creo que en este momento, si querés, hay como cierta tranquilidad de que con el dólar soja se engrosaron las reservas netas. Recién Maxi mencionaba un número que comparativamente a lo que había hace 2 meses atrás alivia. Pero también es cierto que si no se hace nada, eso se esfuma rápidamente porque el mismo contexto de la balanza comercial esperada, más la sequía con repercusiones en el trigo de diciembre, etcétera, van a traer problemas, con lo cual el equipo económico tendría que avanzar en un sistema de administración distinto al que tenemos hoy. Bueno, ahí mostramos unos números que hicimos con Amílcar Collante. Yo decía, ojo estos números, porque obviamente estos números también los ve el Ministerio de Economía y obviamente los ven los que tienen que tomar las decisiones. Y está claro que si no querés devaluar, va a haber muchas más restricciones para el pago de importaciones los próximos 4 meses. Tengo entendido que la semana que viene van a seguir negociando contrarreloj cómo implementan la posibilidad de que las empresas importen con dólares propios. Que no es algo sencillo, que está en el presupuesto 2023, pero que, bueno, alguien que tenga dólares propios pueda importar con esos dólares propios. Pero bueno, eso tiene todo un inconveniente, porque los dólares propios son a 300 pesos. Y si eso te va a producir inflación. Claro. Eso es inflacionario, claramente. O sea, lo podés hacer con algunos nichos de la economía, pero no lo podés hacer en una proporción grande porque entonces tenés una devaluación a 300. Exactamente. Importante. Claro. Exactamente. Pero bueno, exactamente. Y por eso están viendo de hacerlo por nicho, digamos, que haya una autorización previa por parte del Ministerio de Economía para algunos sectores. Antonio Aracre, gracias, muy amable, como siempre. Hasta luego, gracias a vos, Maxi. Ahí está hablando Massa, a ver qué dice el Ministro de Economía. Para ver hacia dónde tenemos que caminar para promover nuestra industria y nuestras pymes, sobre todo. Quiero, en primer lugar, agradecer. En un día como hoy, agradecer a todos ustedes. Sentir que podemos poner en marcha este programa con la presencia de bancos del sector público, gracias Sil, y del sector privado, que tenemos la oportunidad de hacerlo en un parque que es el sueño de un emprendedor al que conozco hace muchos años, que se hizo bien de abajo, un reflejo de esa Argentina en la que con trabajo, con pasión, con iniciativa y con acceso al crédito se puede progresar. Agradecer
porque trabajamos juntos, más allá de que Ariel hoy no es gobierno local, sigue siendo amante de Escobar, pero trabajamos juntos, amante no, enamorado, amante sonó raro. Trabajamos juntos nación, provincia, municipios, sector público, sector privado en el sistema financiero, empresarios, ADIMRA, los trabajadores, los compañeros de la UOM en este caso, pero en esta idea de que a un país lo construimos entre todos y además lo construimos creando, transformando nuestra energía, nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra pasión en hechos concretos. Este programa tiene centralmente un primer origen, que es el de poner todos los recursos del Estado a financiar el desarrollo económico del sector PYME, usando toda la potencia del sector financiero y usando también la potencia del Estado a través de diferentes instrumentos, alícuotas diferenciadas, bonos de capital, más de 500.000 millones de pesos de inversión en el programa Crédito Argentino, que tienen centralmente por objetivo mantener vitales, pujantes y generando desarrollo a nuestras pymes para generar desarrollo en nuestro país. Con una tasa que de alguna manera lo que pretende es mostrar la decisión del Estado no de subsidiar, como dicen algunos, sino de promover, porque en definitiva el desafío es promover el crédito direccionado para los sectores productivos y para los sectores que generan trabajo, promover las políticas de beneficios fiscales, de bonos, de premios por investigación y desarrollo, de alícuota diferenciada en aportes y contribuciones para aquellos que generan trabajo y valor en la Argentina. ¿Qué tenemos que crear? Trabajo, más trabajo. ¿Qué tenemos que crear? Pymes exportadoras, porque necesitamos que el talento argentino se transforme en dólares por vender trabajo argentino al mundo. ¿Qué tenemos que crear? Valor agregado, porque como bien decía el Vasco, la cuenta no cierra cuando exportamos materia prima e importamos tecnología que producen otros. Tenemos que equilibrar esa balanza porque además no se trata del capricho de juntar reservas. Se trata del desafío de entender que cuando nuestro Banco Central está respaldado por reservas que son producto de la venta de trabajo argentino al mundo, que son producto del esfuerzo de la economía real, lo que le dan es fortaleza y credibilidad a nuestra moneda. Y entonces esa tasa que hoy subsidiamos y que representa un 30% del total de la tasa, pero que sabemos que a medida que vayamos bajando la tasa, porque tenemos el desafío de bajar la inflación, va a pesar cada vez más en el sistema de promoción o de crédito, porque queda fijo el mecanismo de promoción por parte del sector público, representa la demostración más clara, más firme, más concreta, de que creemos en la economía real, en la generación de empleo, en la investigación y desarrollo como mecanismo para crear riqueza en la Argentina, para que no dependamos de nadie más que de nosotros mismos, para salir, como decía el Vasco, de esos ciclos recurrentes en los que nos enfrentamos a situaciones externas, como las que enfrenta hoy el mundo, que nos ponen en estrés, o en situaciones internas, como las que nos tocó enfrentar a lo largo de los últimos años en la Argentina, que nos ponen en estrés o en crisis. Ese es el mayor desafío que tenemos. Y ese desafío, además, tiene que ser acompañado por la decisión
que tenemos como gobierno de consolidar nuestra credibilidad a nivel internacional. Muchas de las empresas que están acá tenían vedado el acceso al crédito en Europa. Muchas de las empresas que están acá tenían vedada la oportunidad de comercializar con empresas del bloque europeo porque veníamos trabados durante mucho tiempo en las negociaciones con el Club de París. Quiero contarles que en el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, de nuestras empresas, para nuestros trabajadores con los países del bloque europeo. Y ese es un camino que tenemos que recorrer entre todos. Ser creíbles pero firmes defendiendo el interés argentino. Somos un país deudor financiero pero acreedor ambiental. Somos uno de los países que garantiza la seguridad alimentaria global. Somos de los primeros países que tuvo que tolerar en su economía el impacto de la guerra global. Y somos uno de los países garantes de la seguridad energética de los próximos años. Todo eso lo tenemos que hacer valer a la hora de mirar nuestro modelo de desarrollo. Y lo tenemos que acompañar, acompañando a nuestras pymes para que sigan generando empleo, para que cuiden el mercado interno, para que generen exportaciones de valor para la Argentina y, en definitiva, para que generen un mayor bienestar para nuestra gente. Esa es nuestra responsabilidad desde el Gobierno Nacional, del presidente y de cada uno de nosotros, y para eso estamos acá. Muchas gracias. Sergio Massa anunciando el acuerdo con el Club de París. Ahora vamos a contar los 2.400 millones de dólares de refinanciación de la deuda con el Club de París, ¿no? Se hablaban de un anuncio sorpresa, evidentemente, además del tema PYME, era este el anuncio. La tengo a Eleonora Gozman en San Pablo. Eleonora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, Eleonora, el domingo es la elección en Brasil, el balotaje. ¿Cómo vienen las encuestas? ¿Cuál es el clima? Una elección crucial, ¿no? En medio de la polarización entre Bolsonaro y Lula. Efectivamente, mira, las encuestas vienen dándole ganador a Lula en esta última etapa. O sea, hubo al principio, luego de la segunda vuelta, una suerte de recuperación de Bolsonaro, pero esa recuperación se frenó. Y Lula, que estaba al frente, volvió a recuperar espacio estando al frente, aventajando bastante a Bolsonaro. Lo que le dan las encuestas ahora es una diferencia de alrededor de entre 5 y 6 puntos, dependiendo de la encuesta, ¿no? Ahora, ¿cómo está el ambiente? Yo te diría que está muy raro el ambiente, porque Bolsonaro insiste en el tema del desconocimiento de los resultados de las elecciones. E insiste de una manera, esta vez, diferente a la anterior. Dice que hay desequilibrios en este proceso electoral, son desequilibrios que no lo favorecen a él, según él, que serían, por ejemplo, el hecho de que hay emisoras radiales del interior que transmiten los spots de Bolsonaro, pero no, perdón, los de Lula, pero no los de Bolsonaro. Entonces él dice que esa es una especie de bloqueo que viene desde el Tribunal Superior Electoral, que realmente no tiene nada que ver con el asunto, que ya le ha respondido, que le ha negado el caso, porque no existe el caso. O sea, en los elementos que él mostró no existía realmente algo que demostrara lo que él estaba diciendo, pero Bolsonaro vuelve a insistir con el tema de un tercer turno, lo que acá se llama un tercer turno, que sería una especie de tercera vuelta y o suspensión de la segunda vuelta, ¿no? Ahora, Eleonora, ¿vos crees que Bolsonaro puede hacer la gran Trump? Digamos que puede, en medio ahí del conteo, incitar manifestaciones o marchas, bueno, que puedan generar inestabilidad institucional. Todavía están discutiendo este tema en Estados Unidos, ¿no? Y hay todo un proceso abierto de investigación. Sí, desde luego que lo puede hacer. Lo puede hacer, y el temor que existe es que el mes de noviembre sea un mes muy violento en Brasil, ¿no? Justamente el mes posterior a las elecciones, ¿no? Las elecciones son el 30
ya el 31 están todos los datos, en realidad van a estar el domingo, por vuelta de las 8 de la noche ya se sabe todo, ¿no? Se sabe quién ganó, quién perdió. Sí, puede hacerlo, y eso es independiente, te diría, de cualquier otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien a nivel internacional hay una decisión ya muy categórica de muchos países, empezando por Estados Unidos y luego siguiendo por otras naciones de Europa, etcétera, pues sobre todo las grandes potencias, ¿no? De admitir el triunfo de Lula, en caso que Lula gane, ¿no? Obviamente. Pero no es un detalle. Además, no hay que olvidar otro tema, que a mí me parece que es un tema muy importante, y es que el 8 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, se teme que en esas elecciones, o se temería que en esas elecciones pudiera ganar el Partido Republicano, pero más que nada fortalecer a Trump, en cuyo caso es lo que quisiera Bolsonaro, aguardar hasta después de esas elecciones. No va a tener suerte, no va a poder hacerlo, pero bueno, el intento existe y lo va a desplegar hasta por lo menos hasta mañana. Leonora, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Leonora Guzmán desde San Pablo. Bueno, elección crucial para toda Latinoamérica este domingo. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos seguimos hablando con Ariel Korenberg, el economista de Patricia Bullrich. Y bueno, tenemos mucha más información política. Cómo están los mercados a esta hora va a contar Carlos González Prieto. Tanda y volvemos. No, pero Macri no... Voy a contar ahora los detalles del acuerdo llegado con el Club de París, que significa básicamente la extensión de plazos y la reducción de tasas. En principio no tenemos detalles técnicos de cómo se ha cerrado y lo que anunció hace un rato el ministro de Economía, Sergio Massa. Hay problemas con los residentes en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Está en comunicación Antú Bastos, que es residente de pediatría del Hospital Elizalde. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué está sucediendo? Tenemos entendido que hay paro y también ha habido protesta en el día de hoy. Incluso hubo un grupo de residentes protestando el 9 de julio. Sí, ya estamos en la 6ª semana de lucha, tanto residentes como concurrentes, somos todos profesionales de la salud, tanto médicos, médicas, como kinesiólogos, psicólogos, o sea, otras especialidades también, esta enfermería también, terapistas ocupacionales. Estamos todos en reclamo de una recomposición salarial porque el salario que estamos percibiendo está por debajo de la canasta básica y no nos está alcanzando, digamos, para llegar a fin de mes. Esto para los residentes, y aclarar también que la parte de la concurrencia son profesionales de la salud que están recibidos, que tienen un título universitario y que no perciben ningún tipo de salario ni les pagan ART por el trabajo que hacen todos los días. Hoy no hay residentes remunerados. Los residentes sí tenemos un salario, pero estamos cobrando por debajo de la canasta básica familiar. Perdón. Los concurrentes no son remunerados, los residentes sí. ¿Cuánto está cobrando un residente? Claro, el concurrente también es médico recibido, lo único que, no sé, es una cuestión de puntaje, digamos, para entrar a la residencia. Maxi, si querés. Claro, no son solo médicos, sino también otros profesionales de otras áreas. También hay toda la parte de salud mental, la mayoría son concurrentes. Y sí, ellos son los que no perciben ningún tipo de salario. El salario de los residentes es aproximadamente entre 110.000 y 120.000 pesos para el residente de primer año, lo que esto aproximadamente se ve reflejado por hora entre 280 y 350 pesos la hora de trabajo. Esto varía mucho porque en las distintas especialidades tenemos una distinta carga horaria, digamos, y hacemos distintas cantidades de guardias. Nosotros hacemos guardias de 24 horas, y algunos hasta de 36 horas porque tienen que quedarse a cubrir al día siguiente, digamos. ¿Y eso está incluido en ese estipendio o se paga por separado las guardias? No, ese es nuestro único salario, nadie nos paga ningún tipo de guardia ni nada extra. Está bien, y están pidiendo una recomposición salarial, además de que se le pague a los concurrentes. Tal cual, la recomposición viene de la mano de que históricamente venimos de años que las paritarias cierran a la baja, digamos, por debajo de la inflación, o sea que hace años venimos perdiendo poder adquisitivo. Claro.
Y teniendo en cuenta además que los residentes son los que, bueno, junto también con, obviamente con enfermeros, enfermeras y el resto del personal de salud, son los que mantienen el día a día de los hospitales, ¿no? Bueno, junto también con otros profesionales, pero que los residentes están permanentemente atendiendo. Doctora, gracias, muy amable. Muchas gracias. Esperemos que llegue algún tipo de... Un dato para aportar importante, porque la Sociedad Argentina de Pediatría está advirtiendo que por la situación de estos bajos salarios no se están anotando pediatras, con lo cual es posible que en los próximos años no haya pediatras en la Argentina para poder abastecer a la población infantil. Es un dato vinculado a esto de las residencias. Ariel Korenberg, me quedó pendiente el tema de dolarizar, qué hacer con el Banco Central. Bueno, mira, primero parafraseando a Javier, con el cual coincido en parte, Javier Milei, yo le diría a Javier y a toda la sociedad que el Banco Central ya está dinamitado. La forma de tener un Banco Central en Argentina es que no financie más al Estado. Ahí Massa, el señor ministro, acaba de anunciar o expresar los deseos de Disneylandia, parece, de beneficiar a las pymes con crédito del sector bancario. En el cuadro, que agradezco a la producción y te agradezco a vos que acabamos de dar, en base a los datos del Banco Central, no hay crédito para el sector privado, para la actividad productiva, para los hogares. Crédito legítimo que no se financie con emisión monetaria. Entonces, la credibilidad del Banco Central se recupera, primero, dada la situación argentina, en donde tomamos de ejemplo nuestros países vecinos y ex socios del Mercosur, porque ya no nos creen, como ejemplo de estabilidad macroeconómica, como Brasil, que tiene deflación, se va a recuperar si no hay dominancia fiscal del sector público, punto. Si no hay un Banco Central financiando al Tesoro. Perfecto. Pero el punto de mantener o no el Banco Central, porque si dolarizás, directamente eliminás el Banco Central. De alguna manera sí, mirá, esto depende si entramos, esta discusión es relevante, primero por un lado, en tres sentidos. En lo económico, se va a volver relevante si vamos a 4 o 5 dígitos de inflación anuales, equivalente a lo que tuvimos en el 89. Todavía no. Hay tiempo. Massa está, señor ministro, intentando no llegar al default formal, lo apoyo. Punto. Hasta eso llega. Ariel Korenberg, gracias, muy amable por haber estado acá. Muchísimas gracias a vos bueno, y a atención, la producción. Querías hablar de Lustó. Sí, vos sabés que hizo explícito, de hecho aquí en tu programa, Maxi, que va a ser candidato, iba a ser en potencial candidato a jefe de gobierno porteño y apoyaba implícitamente, pero cuando uno veía los actos de gobierno, a Horacio Rodríguez Larreta. Tal es así el acuerdo que de hecho tiene una oficina en Uspallata, que es el barrio porteño donde está la nueva sede de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué pasa con Lustó? Está un poco molesto porque Larreta no termina de definirse y lógicamente le hace el jueguito a Jorge Macri, que también quiere ser jefe de gobierno porteño. Entonces ahora la amenaza es, bueno, ante la falta de un candidato definido, más progre, más de centro en Nación, podría llegar a competir por las presidenciales Larreta, como, Martín Lustó, como de alguna manera condicionando... Pero Larreta sí va a ir, claro. Larreta por un lado, Larreta va a ir de candidato. A ver, el acuerdo que tenían, aunque no lo hagan explícito, y acá Pablito me puede ayudar, es Lustó, radical, entre comillas, te apoyo para que vos seas el mejor candidato a presidente, lo dijo acá hace 20 días, Martín Lustó, el mejor candidato que tiene la Argentina es Larreta, y Larreta lo apoya, le abre el juego para que vaya una interna, una paso con Jorge Macri por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué termina pasando? Lógicamente, la estructura amarilla de Larreta empieza a jugar más en tándem con Jorge Macri, que son del mismo palo. Esto no le divierte del todo a Martín Lustó. Dice, así que vos jugás con Jorge Macri. Bueno, yo voy a ser candidato en La Nación. Cosa que lo complica a Larreta porque está muy debilitado con el estilo de Patricia Bullrich, con las diferencias también conceptuales, ¿no? Ideológicas con Bullrich, le cuesta encontrar un poquito el lugar a Horacio Rodríguez Larreta, así que cualquier cosa puede pasar. De nación a provincia, de provincia a nación, de ciudad a provincia, de provincia a ciudad. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos, hay una real conmoción en la clase política de Estados Unidos
Porque, bueno, tenemos una noticia que nos resulta familiar. En este caso, han atacado o intentado atentar contra la vida de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que sería, bueno, la número 3 en la línea de sucesión de Biden, ¿no? Después de Kamala Harris, la vicepresidenta. Bueno, en este caso ingresaron a la casa de Nancy Pelosi, pero no la encontraron. Encontraron, sí, al marido. Fue un hombre que estaba preguntando dónde está Nancy Pelosi desesperadamente, y como no la encontró, empezó a atacar a martillazos, armado con un martillo, al marido, Paul, ¿no? Que tiene 82 años, igual que Nancy Pelosi. Están casados desde hace casi 60 años ya, pero como Nancy Pelosi se encontraba en Washington, el hombre, al enterarse de esto, intentó atarlo en una silla al marido de Nancy Pelosi, pero no pudo porque llegó la policía de inmediato y detuvo al agresor. Bueno, hay una gran repercusión aquí entre todos los políticos de Estados Unidos, porque estamos en un contexto de campaña electoral con una grieta que se nota mucho, ¿no? Hay ataques muy repetidos, ataques verbales, por supuesto, entre los candidatos, porque, bueno, se están jugando ni más ni menos que el control del Congreso y en particular del Senado, con carreras que están, digamos, con competencias entre candidatos que están muy justas, están muy peleadas, y hay estados como en Pensilvania o acá en Georgia que pueden llegar a definir justamente quién controla el Congreso. Bueno, en medio de esta batalla es donde se da este ataque, sobre que estamos esperando novedades. Ahora la policía está por brindar una conferencia de prensa donde dicen que van a dar el nombre del agresor. Si bien dice que el motivo se está investigando, bueno, llama la atención sobre todo que sea en la casa de Nancy Pelosi. Ya es la segunda vez que hay un incidente. El año pasado también habían dejado inscripciones agraviantes con grafitis, y también incluso una cabeza de cerdo, una cabeza de chancho en la vereda, como si se tratara de un ritual satánico, ¿no?, contra Nancy Pelosi, que también fue el personaje más buscado en el asalto contra el Capitolio el 6 de enero del año pasado, por el que está siendo investigado el expresidente Donald Trump. O sea, es uno de los personajes más odiados por parte de los trumpistas. Nancy Pelosi es también una de las personas más filosas, ¿no?, de los personajes más filosos del Partido Demócrata en sus discursos contra Trump y contra el Partido Republicano también. Así que, bueno, estamos queriendo saber novedades sobre esto, pero bueno, se sabe hasta ahora que Paul Pelosi estaría en principio fuera de peligro. En las primeras informaciones que daban, está internado, pero acaban de pedir que recen por la salud de este señor, que es un señor mayor, ¿no? Le insisto, de 82 años, que fue atacado a martillazos. Adrián Sack, gracias, muy amable. Adrián Sack desde Estados Unidos. Se cumple la primera semana del nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak. Y está Delfina Mocorrea en Gran Bretaña, en Londres. Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi. ¿Todo bien acá? Fue una semana interesante, intensa y difícil para cualquiera que tomara las riendas como lo hizo Rishi Sunak, ¿no? La situación del país desde un punto de vista económico está muy frágil, desde el punto de vista social también. Y se vienen los meses más duros del año, que son los meses de invierno, que tanto nos han escuchado ahí en Argentina decir, ¿no? Oscuros, fríos. Así que la verdad que es una tarea difícil para cualquiera que le haya tocado en realidad estar en ese lugar. Algo interesante tal vez para contarles justamente lo que ocurrió hoy fue que Rishi Sunak hoy se acercó a un hospital a hablar con los pacientes de un hospital público, a ver cómo estaban, ¿no? Este acercamiento del primer ministro con
justamente los ciudadanos. Y hay un clip que se viralizó aquí en el Reino Unido por justamente una señora mayor de unos 80 años le dice, no estoy siendo muy bien tratada, pero ustedes deberían pagarle más a los enfermeros. Ese es un problema aquí en el sistema de salud, la verdad están muy mal pagos, cada vez nos faltan más médicos, cada vez nos faltan más enfermeros y, y por supuesto, como se puede esperar en este tipo de reuniones, no hay un guión, ¿no? Y el ciudadano le dice al primer ministro lo que quiere, el cual lo deja a Rishi Sunak en una posición complicada. En su primera semana ya empieza a tener, ¿no?, como estas piedritas en el camino, y la respuesta, por supuesto, de él fue estamos haciendo lo posible, y de nuevo la respuesta de la señora fue no están haciendo lo suficiente, que es una sensación que creo que sentimos todos, pero es interesante ver que una vez que Rishi Sunak asume como primer ministro, se valoriza la libra de vuelta. Recordás, Maxi, que cuando Liz Truss asume como primera ministra, lo primero que ocurre es un plan económico que parecía que no estaba ni pensado, ni analizado, ni cómo se iba a llevar a cabo, y la libra se desploma. Bueno, hoy la libra ya vale un poquito más de lo que valía cuando estaba Liz Truss, que eso es importante, pero siguen los conflictos y siguen los conflictos sobre todo con la crisis climática. La semana que viene se va a llevar a cabo una reunión en Egipto que se llama el COP27, donde los líderes mundiales se reúnen justamente a hablar de los planes a futuro para bajar las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la situación climática a nivel mundial. Por supuesto, el Reino Unido es uno de los países más importantes siempre en estas reuniones y lo que llama la atención hoy es que Rishi Sunak avisó que no iba a ir, que no se iba a presentar, que no fue muy bien recibido, pero a mí me parece que estuvo bien lo que dijo. Dijo, nuestro país en este momento está en una crisis económica tan profunda, tenemos que anunciar nosotros el presupuesto del año que viene, yo no me puedo ir a Egipto, tengo que estar acá para mis ciudadanos. Va a ir el ministro, por ejemplo, de Ecología a Egipto a esa reunión del COP27. Ha habido otro episodio más, ¿no?, en esta saga de manifestantes anticrisis climática que atacan distintas obras de arte para enviar un mensaje a los líderes políticos. Sí, hubo una en Holanda, creo que fue ayer, a la joven de la Perla de Vernier, pero hoy también hubo otra manifestación de este grupo que se llama Just Stop Oil, solo paren el petróleo, en el cual en un barrio acá de mucho dinero tiraron pintura naranja en un local de una marca de relojes muy conocida que empieza con R. No sé si, a ver, no sé vos, Maxi, qué opinás, pero a mí me parece que no sé si es la mejor manera de llamar la atención, atacar, tal vez a un local de relojes muy caros no pase nada, pero a obras de arte, como vimos con los girasoles de Van Gogh, como vimos con esto, es historia, es cultura. No sé si es la mejor manera de llamar la atención o genera más rechazo que empatía, ¿no? Esto se da, mira, justamente Rishi Sunak esta semana, en su primera semana pasaron muchas cosas, volvió a activar las 100 licencias para explorar el Mar del Norte, 100 nuevas licencias que permitirían seguir extrayendo petróleo del Mar del Norte. Justamente este grupo de activistas están en contra de eso y por eso cada vez hacen más ataques, lo que podemos decir, intervenciones, no sé ni cómo llamar lo que están haciendo, porque para mí es un ataque cultural, pero intervenciones en museos, a obras de artes tan preciadas en realidad, como decíamos recién, desde un punto de vista de cultura, de historia, de la humanidad, no estamos hablando de cosas frívolas, no estamos hablando de ropa, ¿no? Me parece que no sé si es la manera correcta. Y aquí en el Reino Unido no están siendo muy bien recibidos por el resto de la población, tal vez que no es activista en estos grupos. Y mucha gente que sí tal vez es activista desde un punto de vista de hagamos algo por el cambio climático, tampoco está de acuerdo con estas acciones. Pero sí se suman, por ejemplo, a las actividades, como te comentaba hoy, que pintaron un local de esta marca de relojes con pintura naranja, o un local de ropa muy cara también con pintura naranja. Eso tal vez son actitudes mejor recibidas que un ataque cultural. Sí, sí. No, está claro. Lo que sí también está claro es que, bueno, se viraliza de una manera terrible en todo el mundo y, bueno, que se visibiliza, pero coincido con vos que
no es la mejor manera de manifestarse. Delfina, gracias, muy amable. Ahí está Delfina Mocorrea desde Londres. ¿Qué está pasando en los mercados en este momento, Carlos? Ahí te digo exactamente el precio de los distintos dólares. De memoria te voy diciendo que el contado con liqui está a 307 pesos. 307 pesos el contado con liqui y ahora... El blue está a 2.92. Hoy es un día tranquilo, en un contexto en el cual Massa anunció el acuerdo con el Club de París. Estaban negociando Leonardo Madcour, el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, y el titular del INDEC, Marcos Labaña, allá en París. Y el anuncio lo hizo, son 20 segundos, Sergio Massa, hace un rato en un acto en Escobar. Hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, de nuestras empresas, para nuestros trabajadores con los países del bloque europeo. Hay que ver la letra chica de la extensión de plazo, la reducción de la tasa de interés. Hoy los bonos están reaccionando positivamente. En la Argentina están los bonos de la deuda nuevamente para arriba. Fue una semanita en la cual venían con un raíz importante, de aumentos importantes, pero estuvieron 2-3 días de nuevo en rojo y hoy finalizan la semana más tranquilos, de nuevo en verde, con los bonos de la deuda para arriba y los dólares financieros estabilizados en estos niveles. 2.93 el libre, 2.95 el MEP, 307 el contado con liqui y el dólar oficial 161,50 penitas, desperezándose un poco, pero sigue bastante por debajo, con una brecha muy grande respecto a los dólares financieros. Bueno, el tema PASO que sigue acaparando la agenda política del oficialismo, repasemos las dudas que hay, ¿no? Decíamos, los que están a favor, Pablo, sí, los que están a favor, de eliminar las PASO. Los que están a favor, básicamente, estamos hablando de los gobernadores y los intendentes, que son los que manejan el poder territorial y que no quieren que nadie en sus territorios les dispute el poder internamente dentro de lo que es el peronismo. Estamos hablando de los gobernadores e intendentes peronistas. Hay una incógnita que la planteamos, si bien ya Guado de Pedro habló sobre que el peronismo quiere terminar con las PASO, todavía no escuchamos la palabra de Cristina. No sabemos qué es lo que cree Cristina Kirchner y cómo puede llegar a incidir en lo que tiene que ver con el Frente de Todos a la hora de hacer una votación. Pero en principio, por las expresiones de Guado de Pedro, podemos inferir que la Cámpora estaría a favor de eliminar las PASO, teniendo una especie de pacto con el poder territorial de estos gobernadores e intendentes, en el cual les dice, bueno, ustedes cuiden su territorio, la nación es nuestra. Esos son los que están a favor. Los que están en contra. Los que están en contra, ya hablamos antes de Juntos por el Cambio y la necesidad que tiene de mantener el sistema de las PASO. Y también hay que hablar de lo que es, por un lado, el albertismo, por otro lado, Espert y otros partidos provinciales que plantean, ojo, podría ser bueno eliminar las PASO, pero no es el momento. ¿Espert por qué? Básicamente por esto que te estoy diciendo, no es el momento de incidir en un cambio con las reglas electorales cuando faltan apenas 6-7 meses para el cierre de listas. Y además también convengamos que Espert está negociando, tiene una negociación abierta con Juntos para el Cambio para hacer algún tipo de acuerdo que les permita ir juntos, o en las boletas pegadas o en una PASO. Es una incógnita que está abierta. Y la izquierda, que dice que por una cuestión de principios ellos estarían de acuerdo con modificar las PASO para eliminar el piso electoral, pero también que no es el momento. Y recordamos que la izquierda creció muchísimo gracias al sistema de las PASO. ¿Te acordás de la famosa interna entre Altamira y Del Caño que finalmente permitió la renovación de la izquierda? Hoy la izquierda tiene 4 bancas y en buena parte es gracias a la eliminación de las PASO. Y la gran incógnita, ¿y por qué te digo que es la gran incógnita? Que es la siguiente placa, Javier Milei. Porque en definitiva con su voto y el de sus 2 diputados, recordamos que él tiene a Victoria Villarruel y a Carolina Píparo, que entró por Espert, pero que se fue finalmente del bloque, no se fue formalmente, pero está muy cerca de Javier Milei. Esos 3 votos pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro si es que el oficialismo termina de arreglar su interna. Hoy, muchos diputados oficialistas, los que responden a Grabois, los que responden a Alberto Fernández y algún otro del interior, dicen que no están dispuestos a avalar la eliminación de las PASO. Pero si de alguna manera los convencen, el voto que terminaría de definir en diputados para inclinar la balanza para un lado o para el otro
es el de Javier Milei y sus 2 diputadas. Ahora, de cualquier forma, perdona, Maxi, la llave la tiene el presidente, insisto. Quedan 30 días para que venza la actividad legislativa el 30 de noviembre. Si Alberto no prorroga en extraordinaria la actividad en el Congreso, no hay forma de eliminarlas. De manera que la llave hoy, respecto a qué hacer con las PASO, la tiene Alberto Fernández. ¿Qué pasa con el tema de carne? Tensiones en la industria cárnica por la nueva disposición que regirá a partir del 1 de noviembre. ¿Te acordás que lo habíamos adelantado? A partir del 1 de noviembre, los frigoríficos van a sacar desde las plantas la carne trozada. Es decir, no vamos a ver más esa media res que llegaba a la carnicería y que el carnicero trozaba con la cuchilla, iba poniendo el precio de acuerdo a la demanda que tenía en cada barrio. Hay una regulación, hay una legislación al respecto que ya viene trabajándose desde abril, que dice que a partir del 1 de noviembre no puede comercializarse más la carne a través de medias reses. Siguen algunos frigoríficos, los frigoríficos más chicos, los que no han podido ayornarse tecnológicamente a esta nueva normativa, pidiéndole al gobierno que prorrogue esta resolución que los deja out porque tienen que hacer inversiones millonarias para poder salir a vender la carne trozada, sin el concepto de la media res. Estamos en tiempo de descuento y lo que terminará sucediendo seguramente es que se terminará llevando a cabo esta medida que está provocando mucho conflicto dentro de la industria cárnica, Maxi. ¿Qué pasa con los precios? Que es lo importante también. Sí. ¿Qué está pasando con los precios? Mirá, si vos comparás a los niveles de inflación, la verdad que el precio de la carne hoy está por debajo de la inflación totalmente. ¿Qué pasa con los precios también? Se hundió China. Vos sabés que el 70-80% de lo que se exporta va a China, 30% cayó el precio de los cortes a China. Esto no solamente está afectando a la Argentina, sino a otros proveedores de carne a ese destino, como a Brasil, por ejemplo, que manda mucha carne para allá. Y la caída en los precios internacionales siempre ayuda también a que el mercado interno ande más cómodo. Hoy, con los niveles de inflación que hay, la verdad que el precio de la carne no es un problema para los consumidores, alguno me va a cuestionar en las redes, sí para los productores agropecuarios que no manejan el precio, siempre les viene dado por la demanda. Bueno, atención, porque queda dando vuelta el tema del bono de fin de año, si va a haber algún anuncio o no por parte del gobierno. Sí, se especuló toda la mañana. Es un tema muy delicado, sobre todo por el tema de las empresas PYME que se vienen parece que sí, Maxi, oponiendo. Por eso estoy poniéndole el contexto, la información la tienen ustedes. Sí, hoy el gobierno, hoy a la mañana el gobierno en el programa justamente de Flor Halfon, nuestra compañera, habló Kelly Olmos y planteó que ya está evaluándose el bono de fin de año y que ya es inminente. En algún momento trascendió que hoy el anuncio de Massa, además de lo del Club de París, iba a incluir algún tipo de anuncio con el bono. Finalmente se quedó a mitad de camino. Pero es inminente el anuncio del bono de fin de año. Están estudiando los últimos detalles para implementarlo técnicamente. ¿Por decreto para que lo paguen las empresas privadas? Para las empresas privadas sería en principio por decreto. Nos estamos retirando, gracias a la gente de Varonil que me acompaña ahí en Corriente 2238 y está Marian. ¿Cómo andas, Marian? ¿Todo bien? Bueno. Robertito está teniendo algunos problemas. Está mudo, Robertito. Espera. No, se me cayó la cucaracha. ¿Cómo andás? Si no me la llevo, se me cae. ¿Cómo andás, querido? Bien. Qué elegancia la de Vos hablá mientras yo te pongo la cuca. Dale, no, porque se cayó del otro lado. Sí. Eso es la pila, Mariana. ¿Dónde le vas a meter la pila? No está el estuche ahí. No, dice que le falta la otra parte. No. ¿Cómo la otra parte? No lo puedes arreglar a Roberto. Che, ¿quién necesita una pila? Mostrá dónde va la cucaracha. No seas asqueroso. No, ¿por qué no? Bueno, claro, es el... ¿Ves que sos tremendo? Ay, por favor. ¿Quién necesita de los dos una pila? Toma, Maxi, toma una pila. Terminé con lo justo. Se quedan con Mariana y con Roberto en el aire de A24. Cada vez estás más lejos, Maxi. ¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer? Vos los dos, mirá. ¿Qué vas a hacer? Mira. ¿Qué vas a hacer? Te lo empujo para allá. Dale, Maxi. Gracias, Maxi. ¿Un sanguchito? ¿Te hago un sanguchito esta noche? No. Chao. Es viernes, tu cuerpo lo sabe, che.